Buenas tardes. La Escuela Internacional de Gestión Gerencial de Perú y Asimetric de México les dan la bienvenida a esta tercera sesión de la quinta edición de nuestro Congreso Internacional Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos. Desde Colombia nos acompaña ahora Carlos Salazar. Carlos es profesional en Administración de Empresas con énfasis en alta gerencia, posgrado en Auditoría Forense, cursos de formación en investigación criminal, delitos financieros y criminalidad corporativa en agencias y universidades de Estados Unidos, Colombia, España, Alemania y Países Bajos. Carlos cuenta con 30 años de experiencia en prevención, detección e investigación de fraudes, corrupción y lavado de activos, compliance e investigaciones corporativas. Como auditor forense ha sido consultor en diferentes casos de fraude y corrupción en Estados Unidos, México, Colombia y Panamá. Carlos nos va a compartir hoy acerca del rol del auditor forense en un juicio penal por fraude y o lavado de activos. Carlos, buenas noches. Bienvenido, puedes iniciar con tu ponencia. Un gusto saludarlos desde Colombia nuevamente. He disfrutado mucho estos días que he escuchado a varios colegas de varios países hablando de este tema maravilloso que es la auditoría forense. Es un placer estar acá. Agradezco a Symmetric, a Gestión Gerencial, a Flor especialmente por toda su colaboración y por invitarnos a hablar de esto que tanto nos gusta. Saludo para todos los que participan hoy. Estos días hemos visto bastantes personas asistiendo a estas capacitaciones. Qué bueno que haya tantas personas que estamos interesados en estos temas. Como le decía Flor antes de comenzar, digamos, la sesión de hoy, fue una coincidencia muy afortunada que la presentación o la ponencia que voy a tener el día de hoy ha estado en el tercer día, porque en estos primeros, segundo y lo que va de este día y lo que los colegas auditores seguramente que nos hacen falta, han hablado de metodologías, han hablado de formas de hacer la auditoría forense, han hablado del impacto de la auditoría forense, de una serie de temas que varios de los expositores pues nos han contado. Y todo esto es muy importante porque al final cualquier persona que realiza este trabajo puede ser en un caso dado ayudando obviamente a entender un fraude, haber obtenido unos hallazgos de ese fraude en su trabajo, bien sea de auditor interno, bien sea de auditor externo, y todas las personas estamos expuestos a que un día seamos llamados a un juicio penal por fraude, por lavado de activos, a explicar como expertos cómo llegamos a esas evidencias, cuáles son las conclusiones de esa evidencia y qué opinamos nosotros sobre ese resultado. Por eso lo más importante, me ayudas por favor, Flor, eh, con el siguiente slide. Es muy importante entender que eh, eh, el auditor forense en un juicio oral es un perito, es un experto que va a ayudar a la Administración de Justicia con su experiencia y su expertise, a resolver un tema técnico para una decisión de una autoridad, para que ellos puedan tomar una decisión. Entonces, los objetivos de esta ponencia son tres básicamente: se enmarcan en enfatizar la importancia y funciones del auditor forense en un proceso judicial, en una investigación que termina en un juicio; explicar cómo es ese proceso de recolección, análisis y presentación de evidencia para un juicio que tiene algunas características similares a las de cualquier auditoría, pero tiene unos elementos adicionales que la hacen específica; y exponer de alguna manera los desafíos y buenas prácticas que se deben explicar y que estamos, digamos, obligados de alguna manera a desarrollar ante el uso de herramientas tecnológicas, como nos explicaba hace un momento el colega Henry Bautista de República Dominicana. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, eso lo vamos a enmarcar dentro del contexto del juicio penal, el papel del auditor forense, las funciones y responsabilidades del auditor, la interacción del auditor con el sistema judicial, desafíos y retos y conclusiones. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Y entonces vamos a hablar un poco del contexto del juicio penal y el papel del auditor forense. Básicamente, un juicio penal, algunos de ustedes los habrán asistido o los habrán visto. Básicamente, en un juicio penal se reúnen unas partes, ¿sí? Que son un juez que toma una decisión o un jurado del público, si el sistema penal de cada país lo considera de alguna manera en una de estas dos opciones; un fiscal o procurador, o ministerio público o procurador que llaman en algunos países, que lidera la investigación y acusa ante el juez a una persona por un delito; un abogado defensor,
¿sí? Que representa los intereses, obviamente, de quien está investigado y a quien están acusando de haber cometido un delito ante un juez de la República. En algunos países, como en Colombia, existe la figura del representante de la víctima. En otros países, el representante de la víctima es el mismo fiscal, pero digamos que en algunos países que está esa figura, pues también está en la audiencia con algunas limitaciones diferentes a las partes, pero se consideran las partes como la parte acusadora y la parte de la defensa ante el juez de la República. Y, digamos, para terminar con ese entorno, en un juicio penal se exponen cada una de esas partes diferentes tipos de evidencias o evidencias que se clasifican bien sea en evidencias de tipo documental, donde entran las físicas y las digitales, consideradas como documentos, las testimoniales, los testigos presenciales de los hechos, los testigos expertos que obtuvieron algún resultado en algún análisis, y los peritos que realizan un estudio técnico pericial para obtener una conclusión. Con esos tipos de evidencias se inician los juicios. Normalmente comienza la parte acusatoria y en segundo turno la parte de la defensa. Ese, digamos, es un bosquejo de un panorama de lo que es un juicio penal, y ya en el tercero, que es el tema de los dictámenes periciales, pues está básicamente el soporte de la teoría del caso de un fiscal acusador o de un defensor de una persona. Se basan siempre en este tipo de evidencias. Vemos la siguiente, por favor. Entonces, enfocándonos en el tercero, que es el valor de una pericia forense en este ámbito judicial, tenemos que comprender que el rol del auditor forense es aportar claridad y a través de una rigurosa valoración de una evidencia y poderle darle luces como experto a otras personas que son abogados, que tienen otra formación diferente y que no conocen, digamos, el detalle de la información contable, el detalle de un análisis de una base de datos, el detalle de una interpretación de una evidencia digital. Entonces, ese auditor forense debe poder aportar claridad a esas dudas e inquietudes que le pueden salir a un juez para tomar una decisión. Y obviamente un análisis técnico tiene gran impacto sobre la decisión que pueda tomar el juez, porque se está confiando en ese tema. Hay algunos países que tienen la figura del auditor forense o perito auxiliar de la justicia, y es tal vez un perito que no es perito de parte, sino que es un perito de la Administración de Justicia que también puede ayudar a resolver una duda o una inquietud. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, miremos cuál sería la función y responsabilidad del auditor forense en el desarrollo del proceso penal que llega a un juicio penal por fraude o por lavado de activos. Digamos que eso se enmarca en, en tres aspectos, digamos. El primero de ellos es que no solamente debo hacer una buena recolección y preservación de la evidencia, de esas bases de datos, de esos soportes, de esas facturas, de esas transacciones, de esos extractos bancarios, sino que debo documentar de la mejor manera el procedimiento mediante el cual los obtuve, cómo llegué a esos hallazgos. Y para eso debe efectivamente documentar fotográficamente, con una línea de tiempo, ya veremos más adelante cómo se construye un dictamen pericial, pero debo tener claridad en la forma en que se obtuvieron esos elementos. Y además debo preservarlos, ¿sí? Garantizando la cadena de custodia. La cadena de custodia seguramente muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra, la entendemos, pero básicamente de lo que se trata de una cadena de custodia es de poder garantizar mediante unos formatos, mediante una trazabilidad, que la evidencia que yo obtuve se mantiene en la íntegra, se mantiene en la misma forma y con el mismo contenido desde el día que yo la obtengo hasta el día que la tengo que presentar en un juicio penal. Y para eso existen las cadenas de custodias físicas, las cadenas de custodias digitales que garantizan, digamos, ese objetivo de la cadena de custodia. Mm, ¿Podemos ver la siguiente, por favor? ¿Cuál es el valor de esta pericia forense en el ámbito judicial? Pase la siguiente, por favor. Creo que esa es entonces, después de haber recogido esta evidencia, después de haber obtenido estos hallazgos, viene otro proceso que es el análisis y la verificación de esa información, las metodologías de revisión de esas transacciones, los registros contables o los documentos. Hay un poco retomando nuevamente la ponencia la muy buena ponencia de nuestro colega Henry Bautista
sobre esas metodologías, por ejemplo, para grandes volúmenes de información o para todo lo que consideramos Big Data, pues obviamente es algo que debe dejar una trazabilidad, como lo estaba explicando, uno puede hacer las operaciones, porque más adelante cuando vaya al juicio va a tener que explicarle al juez, bien sea de la defensa o bien sea usted de la parte acusatorio, cuál fue el procedimiento técnico que utilizó, cuál fue la herramienta que utilizó, el software que utilizó, cuál fue el paso a paso que le permitió llegar a esas operaciones inusuales o a esas señales de alerta que usted tuvo que dieron inicio a la investigación que le permitió más adelante llegar a una evidencia. Entonces, es muy importante que ese análisis y verificación de la información, de cotejos, de verificación, de operaciones aritméticas, pueda de alguna manera documentarse. Y además, no solamente para presentarla, sino también para cotejarla con otro tipo de elementos o de evidencias, como hemos mencionado, como son los testimonios o las evidencias documentales. Porque este ejercicio que estaba haciendo nuestro colega Henry Bautista, desde el punto de vista de la base de datos, nos arroja una información, pero nos lleva a verificar unos extractos bancarios, unas facturas, unos documentos físicos. Por eso es importante la corroboración de esa información. Eh, la siguiente, por favor. Y el tercero, digamos, de los aspectos dentro de las responsabilidades del auditor forense en un proceso penal es la elaboración de ese informe pericial. La elaboración de ese informe pericial, pues, está basado en digamos, en diferentes normas a nivel de diferentes países de lo que se considera es un dictamen pericial. Un dictamen pericial debe tener una estructura clara, objetiva y rigurosa, ¿sí? En la cual usted pueda tener por lo menos 5 o 6 elementos. Lo primero es qué fue lo que a usted le pidieron o cuál era el fin de la tarea que usted estaba realizando para que las personas que están, las partes que están en el juicio y el juez de la República entienda desde el principio cuál era el objetivo de su trabajo. El segundo es poder decirle, estos son los elementos que yo tuve a mi disposición. Yo tuve la base de datos, yo tuve los documentos, yo tuve los extractos bancarios, yo tuve toda la operación de transferencias bancarias en el sistema. Esos fueron los elementos que me permitieron a mí hacer el estudio. Después de eso, ¿cuáles son las herramientas que usted utilizó? Entonces, el software de auditoría, un software forense para recuperación de archivos borrados en un computador, con el apoyo de un informático forense, y todas esas metodologías perdón, todas esas herramientas que nos sirven para poder hacer este tipo de análisis. Después de eso, yo tengo que manifestar cuáles fueron los análisis que yo realicé desde el punto de vista, digamos, de observación, cotejo, operaciones aritméticas y todos estos temas que yo normalmente hago en todas mis auditorías forenses y que son las que permite procesar la información que he obtenido. Finalmente, eso me va a arrojar unos resultados en cuanto a números, en cuanto a usuarios, en cuanto a responsabilidades de las personas que pudieron participar o no participar en ese delito, sin que yo pueda, obviamente, calificar de responsable a una persona directamente, pero sí puedo decir, esta persona realizó estas operaciones, ya será el juez y las partes las que puedan, digamos, concluir que cometieron o no cometieron un delito, por supuesto. Y terminar dando una opinión pericial, que es lo más importante, la opinión del perito basado en todo este proceso que hemos descrito y que debe quedar escrito en un dictamen pericial. En algunos países donde se ha hecho la transformación de los sistemas penales, en donde son más con tendencia acusatoria que la inquisitoria que existía antes, puede el perito hacer un dictamen más reducido con una información básica y la prueba se conoce practicada en juicio donde puede, digamos, ampliarse en su explicación. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, ¿cómo es la interacción del juez, perdón, del perito o del auditor forense ya instalada la audiencia y cómo debo desarrollar estrategias para la comunicación efectiva con jueces fiscales y abogados? Entonces, digamos que las primeras recomendaciones son, existen unos cursos que se llama perito o testigo experto en juicio, en donde básicamente las recomendaciones siempre son, la primera es escuchar las preguntas que me hagan las partes y tratar de entenderlas con claridad. Y si hay alguna duda, pues preguntarle a la persona, no entiendo la pregunta, o sea más preciso para la pregunta.
o explíqueme un poco mejor la pregunta, porque yo me comunico es a través de responder las preguntas que me hacen las partes. Es probable que alguna de esas preguntas sea abierta y le pide, explique todo lo que hizo. Bueno, eso puede ser un poco abierta, pero normalmente después de esa viene una serie de preguntas de una parte para confirmar que usted hizo su trabajo bien y de la otra parte para tratar de desacreditar que usted hizo por forma, por fondo, pues mal su trabajo y que por eso está arrojando un resultado que no es real. Entonces, la comunicación es muy importante. Los peritos, los auditores forenses en juicio, podemos apoyarnos en diapositivas, documentos, otros testimonios que ya se rindieron en juicio y que pueden recrearse por parte del auditor forense para sustentar lo que él está diciendo con base en la información analizada. Estas son las recomendaciones, digamos, principales que se dan en este tipo de cursos de perito o auditor forense testigo y que aquellos que por su trabajo, pues el día a día no es asistir a esas audiencias, pero por su trabajo pueden terminar asistiendo a una audiencia como auditor forense, pues son importantes considerarlas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Los equipos legales en que los abogados penalistas o criminalistas que se dedican a este tipo de delitos, que son fraudes o todo lo que son delitos económicos, lavado de activos y todos estos temas, usualmente forman equipos de trabajo con auditores forenses porque a veces la misma formulación de cuál es el objetivo de la auditoría forense no lo puede, digamos, construir únicamente el abogado, sino también tiene que ser con un apoyo del auditor forense, quien conoce cuál es la ruta más precisa para poder llegar a un hallazgo o para poder comprobar una teoría o una hipótesis que tenga la defensa o que tenga la parte acusatoria. Entonces, por eso es importante la integración de los auditores forenses en los equipos de investigación y de defensa. Eh, en algunas oportunidades, otro de los roles que tiene el auditor forense es, por ejemplo, un rol consultivo o de asesoría técnica en audiencias. Por ejemplo, la parte acusatoria le está haciendo un interrogatorio a un perito de la misma fiscalía o de la Procuraduría o del Ministerio Público de las respuestas que está dando ese auditor forense o ese perito en audiencia, surgen contrapreguntas que seguramente les son más fáciles construirlas a otro auditor forense que al mismo abogado. Una respuesta de un perito en audiencia puede dejar al abogado sin poder haber podido entender la respuesta. Entonces, ese rol del auditor forense en audiencia también se puede dar y no está sentado en la audiencia declarando, sino está sentado al lado, bien sea del defensor o del fiscal, asesorándolo, obviamente, en ese contrainterrogatorio a ese perito. Y un ejemplo de sinergia entre la pericia técnica y la estrategia jurídica, usualmente el mejor ejemplo es ese. Es el trabajo en equipo entre el uno y el otro que permite descifrar y llegar a la verdad, que es la intención de un juicio oral. ¿Me ayudas con la siguiente, Flor, por favor? ¿Cuáles son los problemas o los desafíos o los retos que se presentan en este tipo de audiencias para los auditores forenses? Problemas comunes en la presentación de evidencias digitales o documentos digitalizados. Por ejemplo, presentar una base de datos como la que estaban presentando hace un momento para poder explicar la metodología. Pues normalmente los juzgados a veces no cuentan con todos los recursos, no hay, casi que hay que llevar al juicio los equipos para poder hacer todas las proyecciones, que no se va, que haya buen internet, que haya una cantidad de cosas que le permitan en las regiones o en las provincias acá en Colombia incluso en Panamá que hemos estado, es un poco difícil tener un buen internet, entonces todas esas cosas complican un poco y se convierten en unos obstáculos técnicos u operativos. También nos ha pasado mucho para asegurar una cadena de custodia un muy buen manejo de custodia en grandes volúmenes de información es muy complejo. Hay auditorías forenses donde usted puede tener un análisis documental de 12.000, 15.000 folios, en donde probablemente no tiene que exponerlos todos, pero tiene que presentar una serie de documentos y manejarlos dentro de una audiencia físicamente o incluso tratar de proyectarlos no es fácil. Entonces, ese es otro de los obstáculos técnicos u operativos que se presentan a veces cuando son grandes volúmenes de información física e incluso digital. No hablemos de una base de datos, sino de documentos digitalizados. Entonces es muy complejo poder proyectar lo que uno quiere proyectar siempre de la mejor manera. Miramos la siguiente, por favor. Las barreras del lenguaje, los desafíos en comunicación y presentación, las barreras del lenguaje técnico frente a un público no especializado, jueces y jurados, como lo decíamos anteriormente,
es uno de los problemas más comunes. Entonces, eso es, voy a citar acá un ejemplo, eso es como cuando uno va al médico y el médico le quiere explicar a uno cuál es el diagnóstico que él tiene sobre los exámenes que realizó y se lo dice a uno en términos científicos o médicos que se escapan al conocimiento que uno puede tener, pues sí, si le van a explicar a uno algo de una fiebre o algo de una gripa o algo de medicina básica, quizá uno lo pueda entender, pero cuando ya el tema se vuelve demasiado especializado, pues el mejor médico no solamente es el que le puede ayudar a uno a mejorar su salud, sino que le puede explicar de mejor manera cuál es el problema que usted tiene y cuál es, digamos, el tratamiento que debe desarrollar para mejorarse, ese que le permite a usted en un lenguaje más sencillo explicar. Esa es la recomendación que hacemos siempre a los auditores forenses o a los peritos en las capacitaciones. Es un lenguaje sencillo, es un lenguaje tranquilo, donde usted pueda entender, como entendimos las exposiciones anteriores sobre manejo, sobre todo herramientas, que ha habido varios colegas que han hablado de ese tema, que lo explican en una forma que es asequible y fácil de entender. Hay casos de exposición mediática, casos de alto impacto que generan unas presiones adicionales, medios de comunicación, mucha gente y mucho interés. Pues aprender a manejar esos temas no son sencillos, pero pues hay que trabajar en eso con disciplina, con preparación y obviamente con el conocimiento de lo que se va a hablar en la audiencia. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Los casos prácticos, rápidamente, creo que ya llevamos 23 minutos, pero vamos a tratar de terminar en 2 minutos. En ambos casos, una multinacional de cementos que tenía sede en Colombia hace algunos años y una empresa importadora de tubos en PVC en Panamá fueron víctimas de fraude y pues se pudo hacer un buen trabajo, no solamente porque habían personas en cada una de estas empresas que conocían la infraestructura de la información o la estructura de la información, sino que también nos acompañaron a desarrollar estas auditorías. Estos casos terminaron en juicios penales en cada uno de esos países y la participación de los peritos y los auditores forenses fue definitiva, tanto así que en los fallos de primera y segunda instancia en ambos países, los jueces y los tribunales citaron 6, 7 y 8 veces el testimonio de los auditores forenses en su fallo. Entonces, eso quiere decir que la auditoría forense fue relevante, no solamente para descubrir las evidencias o para obtener los hallazgos del fraude, sino para que los jueces pudieran tomar las decisiones al respecto. La siguiente, por favor. Conclusiones y reflexiones rápidamente. Pues espero que hayamos podido transmitir la importancia que tienen los auditores forenses cuando se vuelven peritos o son asesores en un juicio oral por delitos de fraude o por delitos de lavado de activos, lo que reafirma pues que la pericia técnica puede ayudar a garantizar una correcta administración de justicia. Si vemos la siguiente, pues básicamente decirles que el reto para los auditores forenses es aprender a manejar todas estas herramientas para la Big Data cuando son casos grandes y sobre todo poderlos explicar en una audiencia de la mejor manera. Yo creo que ahí podemos dejar un espacio a unas preguntitas todavía. Sí, me pasé como 5 minuticos, pero no sé si hay espacio para algunas preguntas. Muchas gracias a todos por estar pendientes de esta auditoría. Hay bastantes personas. Bienvenidas a las preguntas. Sí, Carlos. Acá hay unas preguntas, te las voy a ver. ¿Todos los auditores forenses pueden ser peritos de un juicio penal? ¿Todos los auditores forenses pueden ser peritos de un juicio penal? Sí, la respuesta es sí, pero digamos que hay una diferencia entre el auditor forense que trabaja en una organización y que su trabajo no es asesorar a abogados para los procesos, sino su trabajo es trabajar en la organización, pero cualquiera de esos dos puede ser llamado a un juicio porque es la persona que obtuvo un hallazgo de un fraude o de un lavado de activos en la organización. Claudia Gutiérrez consulta, ¿qué formación debe tener un perito? Un perito, digamos, en el estricto significado, es un experto en algo, ¿sí? Y ese experto en algo debe ser idóneo. La idoneidad se basa básicamente en tres elementos. La capacitación que tenga, ¿sí? En su profesión, sus especializaciones, sus másteres, sus posgrados, sus cursos, sus actualizaciones. Eh, Segundo,
la experiencia en su trabajo. Es decir, usted puede tener todas esas capacitaciones, pero lleva un día trabajando en auditoría forense, pues no tiene esa experiencia. Eso hace parte de la idoneidad, por supuesto. Y digamos que hay un elemento adicional para esos auditores forenses que nos dedicamos a trabajar en casos penales y es poder haber demostrado haber participado en otros casos, ¿no? O sea, yo no solamente tengo la capacitación, tengo la experiencia, sino que además he venido a 30 o 40 audiencias, digamos, que me hace un perito experto en ese tema, pero el que no la tenga y tenga las dos anteriores puede ser experto y puede ser perito en su profesión de auditor forense, de contador forense, de informático forense o de administrador de empresas como perito. Fernando consulta. Muchas veces los abogados solicitan el informe de auditoría forense para ser presentado como prueba. Piden una copia legalizada del informe. ¿Cómo se puede legalizar dicho informe? Esos informes deben, digamos que la forma de legalizarlos es que se puedan presentar en un juicio y que sean aceptados como una parte de la evidencia, porque recordemos que en los casos penales la prueba se practica es en juicio. El documento físico es parte de la prueba, pero el juicio es el testimonio de la persona, sobre todo cuando ya estamos en unos sistemas con tendencia acusatoria. Pero lo que sí es recomendable es que esa auditoría forense que se va a presentar allá tenga la estructura que explicamos acá, porque es la estructura de un dictamen pericial. Claudia Gutiérrez consulta cuáles son los atributos base para un informe. Los mencionamos en la conferencia, pero rápidamente es poder describir los elementos. ¿Qué fue lo que me pidieron a mí? Los elementos de estudio, las herramientas que utilicé, las metodologías que desarrollé para análisis de esa información, los resultados que obtuve de eso y la opinión como perito. Básicamente esa es la estructura de los atributos que debe tener un estudio pericial, aunque cuando yo lo presente no sepa que va a ir a hacer un juicio, de todas maneras, por recomendación debe tener esa estructura. ¿Y quién le paga los honorarios al auditor forense cuando es perito en un juicio penal? Esa es la mejor pregunta de todas las preguntas. Básicamente le paga la parte que lo contrata, ¿sí? Obviamente, en eso hay mucha discusión sobre ese tema porque puede generar un sesgo en el auditor forense, el que me pague mi parte y yo estoy opinando a favor de esa parte, pero pues eso va en el profesionalismo y en la ética también del auditor forense. A mí no me importa si me paga quien me pague, si el hallazgo mío está bien sustentado y no le sirve mi resultado a la parte, pues no lo presenta. Pero sirve. Pero también hay algunos países que tienen la figura, como le explicaba antes, del auxiliar de justicia, que le paga el Estado por asistir o por resolver desarrollar una pericia dentro de un caso. Ok, Carlos, muchas gracias por tu participación. Buenas noches. Gracias, Flor. Un saludo para todos. Continuaremos acá pendiente de las demás ponencias.